en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 5 grados la temperatura actual, 21 la máxima que se espera para hoy en la capital. Si recorremos un poquito más Chile, vemos en Arica una máxima de 18, en Iquique 17, en Antofagasta 16, en Puerto Montt 11 grados la máxima. En Valdivia 12, Concepción 13 grados la máxima, Temuco 13 grados la máxima y Punta Arena 4 grados la máxima. Bueno, ya estamos acá en este primer café del jueves 17 de agosto, que lo vamos a compartir con Clarisa Hardy. ¿Cómo está Clarisa? Muy buenos días. Esta señora socialista. Así es. Por lo de señora, dice. No, socialista también. ¿Todavía? Sí. Como siempre le hace la broma a Jaime Mañalich. También él es integrante de la Comisión Política de la campaña de Sebastián Piñera. ¿Cómo le va, don Jaime? Estupendamente bien. ¿Cómo le va, doctor? Bien. Bien, bien. Y está con nosotros don Víctor Maldonado, que es el encargado electoral de la Democracia Cristiana. Buenos días. ¿Cómo estás, Víctor? Encantado de estar aquí. Gracias por venir. Así es, aquí estamos, al pie del cañón. Oye, estábamos comentando fuera de micrófono, los temas de actualidad, que lo del Frente Amplio, etcétera, etcétera, las ISAPRES, las ganancias de las ISAPRES, y Jaime Mañalich hace una reflexión bien interesante. Mientras nosotros estamos en todas estas chimuchinas chicas, miren lo que está pasando a nivel internacional, lo que está pasando en el mundo, a propósito de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, que ayer se reunió con la presidenta Bachelet, y que le... ¿no es cierto? La presidenta disiente de Estados Unidos por Venezuela y también por Corea del Norte, ¿verdad? Y entonces ahí hace todo un análisis, Jaime Mañalich, sobre cómo se está reestructurando el mundo después de la Guerra Fría. A ver, Jaime. No, lo que yo reflexionaba es lo siguiente. Evidentemente, hasta la caída del muro de Berlín, había un ordenamiento mundial entre dos potencias que se distribuían en el mundo, y a nosotros nos tocaba las cosas buenas y malas que eso tiene, y en realidad evidentemente nosotros fuimos víctimas de la Guerra Fría, evidentemente también la dictadura fue una consecuencia de la Guerra Fría, y en ese contexto nosotros no podemos pretender estar alejados del escenario mundial, y uno ve las noticias y lamenta de alguna manera que tengamos una suerte de provincialismo, ¿no es cierto? Y nos preocupamos si el candidato tal le mandó a tal persona una grabación que es machista o no es machista, cuando, pienso, ayer tuvimos la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, nada menos, que no viene a decir: vengo a estrechar los lazos con Chile de nuevo, asumimos el gobierno hace poco, en fin, cuál es la agenda para el futuro y para el desarrollo, sino que viene con dos preguntas concretas. Y es, en el nuevo ordenamiento mundial, que comparten ahora tres potencias, China, Rusia y Estados Unidos, ¿cómo se alinean ustedes? Vale decir, respecto a Corea del Norte, ¿están dispuestos a cortar relaciones? Respecto a Venezuela, ¿qué es lo que están dispuestos a apoyar o no apoyar? Y la respuesta de la presidenta, afortunadamente, fue extraordinariamente clara y consistente con lo que seguro la mayoría de Chile piensa. Pero insisto, pareciera que en el mundo están pasando cosas tan tremendamente relevantes que de repente nos perdemos, insisto, en esta chimuchina diaria en la que parece un carrusel de cosas pequeñas que van pasando de un día a otro día, y no percibimos las consecuencias que estas cosas pueden tener para nuestro futuro, y eso a mí me preocupa, y creo que debemos tener una reflexión mucho más profunda en relación a lo que esto puede implicar para nosotros como país. Recordemos que Mike Pence dijo: instamos a Chile, Brasil, México y Perú a romper todos sus lazos económicos y políticos con Corea del Norte, a lo que la presidenta Bachelet dijo, bueno, así simplificando, no, aunque hay una serie de explicaciones, y también el tema de Venezuela, ¿verdad? A ver, Clarisa.
A ver, yo quiero matizar, es cierto que estamos mirando, dada la contingencia actual, estamos al borde de unas elecciones presidenciales y parlamentarias que no es menor, entre otras cosas, para fijar política exterior en Chile. De modo que es razonable que estemos todos metidos, aun cuando en este proceso electoral esté lleno de estas cosas casi anecdóticas que están pasando, que pasan siempre, por cierto, cada vez que hay que armar listas parlamentarias. Yo creo que la gente tiene frágil memoria. Afortunadamente, Víctor Maldonado, que es un experto en estas materias y que ha acompañado muchas gestiones de decisiones parlamentarias en muchos periodos, podrá contarnos. Pero para no evadir lo que nos pone Jaime, efectivamente el mundo está viviendo situaciones, pero hace algún rato. No es cualquier vicepresidente el que nos visita el vicepresidente de un presidente que nadie pensó que podía ganar en Estados Unidos y cambiar además la correlación de fuerzas a nivel mundial. Yo te diría que la pregunta que uno le retrucaría a él es que nos viene a dejar mensajes a nosotros sobre Corea del Norte cuando se están mostrando los dientes con Corea del Norte amenazándose mutuamente. Más bien quienes han exacerbado a niveles alarmantes lo que puede acontecer entre estas dos países es, nosotros somos en eso espectadores. Más bien uno le contestaría, ¿qué va a hacer usted, vicepresidente de los Estados Unidos, para distender esta discusión que finalmente va a terminar por golpear a una región como la nuestra, que está mirando desde afuera aquello? Y respecto de la respuesta de Venezuela, parece del todo razonable y comprensible que se le diga que se rechazan ambas cosas, los golpes de Estado y las intervenciones militares. Vaya que las vivimos nosotros gravemente en este país. Sí, Víctor. Bueno, en plena Guerra Fría, Estados Unidos hablaba y los países del sur acataban. Ahora, y no se movían de su escritorio. Ahora tenemos que Estados Unidos tiene que enviar directamente un vicepresidente para ir convenciendo o dialogando uno a uno. Pero los países del vecindario se están alineando en torno a sí mismos. Porque tenemos un presidente en Estados Unidos que usa para relacionarse con los dos países que son motivos, Venezuela y Corea, la palabra intervención militar. Imagínense que nosotros usáramos esas palabras con nuestros vecinos. En poquísimos segundos estaríamos en llamas completamente en todas partes. Entonces el vecindario siente que puede tratar mejor el camino de la paz directamente entre vecinos. Y ese es el camino más corto. Pero también, aunque las formas del vicepresidente no tienen nada que ver con las del presidente Trump, nada que ver, fue contestado diplomáticamente en los términos que Chile contesta cuando es emplazado directamente respecto a algo que se le indica que tiene que hacer. Nosotros las relaciones con Corea son más bien escasas, pero escasa o no, el principio es lo que está en juego. Y creo que se respondió excelentemente bien. Y en el caso de Venezuela, cuando un país se polariza, no necesita polarizantes externos, es lo que menos necesita. La confluencia es la composición de puentes, no la ruptura de los puentes que quedan. Entonces, el vecindario se une y esperemos que el camino de salida sea con el vecindario detrás. Bueno, eso en cuanto en materia internacional. ¿Algún comentario por los dichos de Donald Trump a propósito de lo que... Yo entiendo, Jaime, ¿no es sí. cierto?, lo que menciona Clarisa y Víctor, de que en las campañas siempre sale mucha ropa sucia, a pesar del consejo de la candidata Goicha lavar la ropa sucia en casa. Pero yo insisto que hay un contraste tan grande en el nivel de nuestra discusión y las preocupaciones que tenemos en torno a la elección parlamentaria y presidencial, que no estamos discutiendo de grandes ideas, grandes proyectos, sino que estamos discutiendo prácticamente de asuntos de telenovela, que fulano se taimó, que fulana dijo no sé qué, frente a una contingencia en la cual, contradigo, nosotros no somos espectadores. O sea, cuando Corea del Norte dice voy a bombardear Guam y los otros le dicen te voy a contestar con una bomba atómica, esas cosas no son palabras.
son amenazas ciertas que afectan la economía mundial, que afectan el tráfico de personas, en las posibilidades de trabajo y que afectan las políticas también cuando se nos viene a pedir en esta polarización que no veíamos hace muchas décadas en el mundo, porque esto es verdad, muchas décadas que no teníamos un nivel de lenguaje y de empeoramiento del reloj nuclear, el que marca el riesgo de una bomba atómica, de una guerra atómica, como el que estamos teniendo hoy día. Y en ese sentido, este escenario hay que ponerlo en la balanza de, insisto, qué significa para nosotros, cómo nos paramos con el mundo, qué significan las alianzas regionales con Latinoamérica, qué cosas son importantes, qué cosas son menos importantes, porque podría ser perfectamente que las cosas siguieran empeorando. Lo que pasó con las palabras del presidente Trump respecto a esta revival racista, ¿no es cierto?, en Charlottesville, son muy complejas. O sea, estamos volviendo a 20, 30 años atrás. O más. En el cual, ¿no es cierto?, aparece una tibia crítica. Primero una tibia crítica, después los critica. Critica, dice sí, condena. Y después, la tercera intervención, dicen no, eran dos grupos, los dos. Exacto, hace equiparable exactamente a los manifestantes pacíficos contra esta llamada supremacía blanca. No, yo creo que es cierto, Jaime, de que estamos enfrentando a nivel mundial un reacomodo inquietante, porque uno dio por sentadas ciertas lecciones y aprendizajes, no solo de la Guerra Fría, yo diría de lo que fueron las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Y tú dices, bueno, ¿qué pasa con esta humanidad que cada vez que se cree que aprendió una lección, resulta que de nuevo vuelves a foja cero en mucho de eso? Es decir, que en Estados Unidos tengas manifestaciones como lo que acaba de ocurrir en Charlottesville es realmente antirracista y antisemitista. O sea, una cuestión que uno dice, brutal. Esta cuestión, ¿cómo de nuevo? Bueno, y en ese sentido, por eso decía, bueno, podemos retrotraer esa discusión a decir, ¿por qué razón importa hoy día dedicarse o discutir internamente este cambio que vamos a vivir nosotros también en la política chilena? No sabemos cuál va a ser el resultado parlamentario. Hemos visto nada más que la hojarasca, dicen algunos. Claro. Pero no vemos lo que esto va a ser un reacomodo de fuerzas políticas en el Congreso y qué van a significar del punto de vista de estas posturas en el país y qué van a significar del punto de vista política internacional también. Pero Clarisa, ¿tú ves grandes diferencias entre los distintos proyectos políticos para gobernar Chile en los próximos años respecto a temas como estos tan... si no cabe la menor duda que en algunos temas valóricos que nos parecían como de sentido común hoy día están puestos en el tapete. Es decir, pocos países del mundo deben entender que en este momento, frente al Tribunal Constitucional de este país, se esté discutiendo las tres causales por la despenalización de la interrupción del embarazo, por estas tres causales que excepto 5 países del mundo está zanjado. Es decir, esta es una discusión, así como a ti te sorprende, Jaime, el rebrote antisemita, antirracista de Estados Unidos, para mucha gente afuera que nos ven no pueden dar crédito que esta sea la discusión acá, porque también se piensa que se cruzaron también ciertos límites, de modo que no veo muy distinto el tipo de discusión, el tipo de cuestiones fundamentales que se están discutiendo hoy día en Chile. Yo creo que la comparación no tiene nada que ver. No, Jaime Mañalich. Con mucho, ¿en qué contexto? Evidentemente a ningún país que ha legislado sobre el aborto le tiene que sorprender que estos temas sean discutidos a nivel constitucional, como ha ocurrido prácticamente en todos los países que han legislado sobre el aborto. Perdón, me refería a los argumentos, no que se discuta constitucionalmente. ¿Por qué Chile va a ser la excepción? La discusión de ayer, independiente de que hay argumentos y banderas y vísceras puestas en la discusión, si uno se remonta a las discusiones, por ejemplo, de fondo de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, son muy profundas y muy serias, y yo creo que es bueno para el país que esos argumentos queden ahí, se discutan, se ventilen y se tome una decisión conforme a derecho. Y en ese contexto yo creo que lo que está pasando respecto a la discusión del aborto, las guerras del aborto nunca terminan en ninguna parte, evidentemente es notable respecto a nuestra democracia, respecto al momento que vivimos, y tiene que ser rescatado, no minimizado como algo que no debiera haber ocurrido y que por decreto se hubiera aprobado una ley de estas características. ¿Por decreto? Perdón, discúlpame. ¿El debate en la Cámara de Diputados, en el Senado, para ti es por decreto? No, no por orden de la presidencia.
No, Y a, ¿cómo lo, por y a- orden? y a lo que me refiero es esto. No se puede minimizar el hecho de que nosotros estemos discutiendo este tema con el nivel que se está discutiendo en el tribunal? Tribunal Constitucional, Pero- que en lo que uno ve de lo que pasó ayer, y supongo que va a seguir siendo así hoy día, hasta la decisión de mañana viernes, va a ser de buen nivel. Ujú. Víctor Ahora- Maldonado. Yo creo que estamos ante un proceso extraño, porque en el Congreso y mediante los procedimientos del debate largo de 2 años y medio, estábamos concluyendo un proceso para lograr tener normas de convivencia legitimadas en democracia mediante los organismos más pertinentes para ello. Durante 2 años ese diálogo se dio en las instituciones. Ahora tenemos un diálogo reabierto cuando ya se había concluido y votado, que no está siendo escenografiado dentro de las instituciones, sino en las puertas de las instituciones, en manifestaciones mutuas de quienes están a favor y en contra. Esto es una especie de compendio sintético de lo que ha sido la discusión, pero en un ambiente convulsionado que no está aportando nada al juicio que ya cada uno se había formado con anterioridad y que se había expresado en mayorías y minorías en el Parlamento. No sé si esto nos está beneficiando. Lo que debería hacer es concluir, y ojalá en coincidencia con lo que ya se había definido con anterioridad. A ver, ¿ustedes creen que alguno de los argumentos que se están escuchando en el Tribunal Constitucional va a influir que alguno de los jueces cambie No. su voto? De Difícilmente. hecho, además, como dice Víctor, Clarisa. legítimos, fundamentados, bien argumentados, como sin descalificar para nada lo que son las posturas que están ahí hace 2 años y medio, que esas mismas desfilaron por el Congreso, así como ahora se hacen en 48 horas, y en 10 minutos cada uno, porque la verdad es que administrar más de 130 presentaciones ha sido difícil, hay que comprimirlas. Pero eso mismo, ese ejercicio ya se hizo, por lo tanto lo estás repitiendo. Yo a lo que me refería es que el tipo de discusión que estamos teniendo, más allá además que reabre de nuevo una discusión sobre el propio Tribunal Constitucional y sobre una reforma a la Constitución que sigue pendiente, que el tipo de argumentos hoy día nos retrotrae a una discusión que uno pensó que de alguna manera estaba zanjada. Y entonces resulta que a nivel mundial y también a nivel de Chile, yo no sé cómo llamarlo, pero uno pensó que ciertos avances civilizatorios de la humanidad que uno daba por sentado, parece que ya no se pueden dar por sentado y están permanentemente puestos en juicio, internacional y nacionalmente. Bueno, a propósito de lo que dice Clarisa, si volvemos a lo que está pasando en Chile, uno de los temas más comentados, en fin, en esto del periodo electoral es lo del Frente Amplio. Víctor, que es como dice Clarisa, un experto en esto de las negociaciones electorales, los cupos y todo demás, ¿cómo analiza lo que está pasando en el Frente Amplio, señor Maldonado? Si puede dejar de ver el celular. ¿Quién lo llama? ¿Quiere que yo le atienda? No le puedo contestar a esa pregunta de ninguna manera. La transparencia tiene límites. Además, Claro. es un sobreviviente de la negociación parlamentaria. No, Recordarles que Javiera Parada habló esta mañana, que dijo que a veces la inexperiencia y la juventud nos juegan en contra. Ella misma dijo que no le parecía machista el audio de Alberto Mayol. Bueno, en fin, audios en WhatsApp, todo, en fin. está todo tremendo eso. esto, sí. Por lo A que ver, dijo, Víctor. lo que dijo Jaime, repitiendo las palabras de Carolina Goich, esto de que la ropa sucia se lava en casa. Lo importante es que la ropa sucia no ensucie la casa. O sea, hay que contener los conflictos de tal manera que no se agranden. Porque un conflicto que es natural, casi cotidiano en una negociación al interior de una coalición, en pocas horas pasa rápidamente como estalla así. Ahí lo que uno puede decir es lo que aquí se denominó la inexperiencia, es falta de institucionalidad. Eso lo que pasó. ¿Por qué no se trató? Uno no puede tratar a la gente mentirosa, de grabarle conversaciones. O sea, hay cosas que no se hacen. ¿Para qué complicar tanto? La reconciliación interna tiene que producirse para que lleve cada grupo sus mejores candidatos. Ojalá nadie protegido para que la competencia se realice tanto hacia adentro
como hacia afuera, porque ese es el camino de que se logran los mejores resultados. Clarisa, ¿tú cómo observaste esto desde fuera? A ver, creo que se ha sobredimensionado toda esta historia. Tal vez lo que Javiera Pará llamó, no la escuché, lo que llamó inexperiencia tiene que ver con que este es un agrupamiento de fuerzas que por primera vez y en muy corto tiempo se ve enfrentado a algo que para los demás partidos tiene alguna ya historia y ya están acostumbrados. Llevan meses de tratar de armar listas, Sí. Muchas trascienden por la prensa. Lo mejor hubiera sido que nada de esto trascienda por la prensa y simplemente la gente conozca el elenco, porque llevamos meses en las discusiones de formas, de procedimientos, de nombre, y esto a lo que nos apela Jaime Mañalich hoy día tan sentidamente discutir los grandes temas del país, se van como colados. Entonces, todo lo que había capitalizado el Frente Amplio por las primarias, discutiendo temas de fondo, la descapitaliza cuando entra a la arena de tener que elegir los nombres. Creo que han sobredimensionado, creo que es casi infantil todo lo que ha ocurrido. Yo no sé si es grabado o fue un WhatsApp, Un WhatsApp, en un audio. En audio, eso sí. no se graba, eso queda guardado. No, yo tampoco pensaría que aquí hay maquinaciones terribles ni nada. Ciertamente el audio habla de alguien que está cabreado, pero no dice nada tampoco del otro mundo. No me parece para nada el argumento esto del machismo, ni que alguien se levante como la candidata del feminismo y por eso clausura. Creo que todo esto ha sido una sobrereacción. Ojalá pase rápido, puedan armar sus listas. Igual entiendo que ya el lunes se van a presentar las listas y por favor entremos a discutir lo que importa. Bueno, pero en la nueva mayoría también está el tema de José Miguel Insulza, que al final parece que aceptó esta propuesta de cambio, y eso también se supo por la prensa, Clarisa. Así es, lamentablemente. Digo lamentablemente porque... Y ahí no estamos hablando de una alianza jovencita. Sí, pero no se enrostran mutuamente de actos ni de traición, ni de que va a costar esto a la coalición. Son gallitos de fuerza que lamentablemente trascienden, pero no adquieren el dramatismo que le han puesto al Frente Amplio. Ahora, el Frente Amplio quedó atrapado de su propio discurso. Es decir, cuando tú te construyes como una fuerza que va a enfrentar las malas prácticas de la política tradicional y se ven enfrentados no a la política tradicional o nueva, sino a los gajes propios del oficio de la política, que entre otras cosas significa negociar listas parlamentarias, cuando tú te eriges como el monumento, la expresión, después pagas un precio mucho más alto que otros. Ahora, pero este componente ético que ha ingresado este año como una vara para medir la integridad humana de los candidatos y todo lo demás, tal vez está debutando en el ambiente político, y por eso estos problemas, como pasó en la democracia cristiana o como puede pasar, bueno, hasta ahora no sé si ha pasado, pero en Chile Vamos están con el tema de Evópoli, que quedaron muy, muy afectados. Jaime Mañalich. Respecto a lo que está ocurriendo, evidentemente Alfredo Mayol está usando las redes sociales en su... Es su hijo, Alberto. Alberto, perdón, disculpa. Y está usando las redes sociales para incendiar la pradera y obtener un beneficio que yo creo que lo va a lograr. Vale decir que es probable que el Frente Amplio levante el veto que le impuso y lo lleve de candidato a diputado por no sé qué distrito, 9, 10. Y en ese contexto esto es inevitable porque es una herramienta, no es que haya habido filtraciones. Respecto a la coyuntura particular del Frente Amplio, yo tampoco le doy mucha importancia. Creo que es un enredito chiquitito de una coalición joven que de repente se vio proyectada por lo que ha pasado con Beatriz Sánchez a una posición de mucha visibilidad, y evidentemente tienen que aprender y van a aprender a resolver estas dificultades y a tomar decisiones. Por el contrario, en Chile Vamos, ¿no es cierto?, hay un mecanismo para tomar decisiones, y eso ha permitido levantar una lista unitaria para el Parlamento. No tengo noción de cuán sentido o no sentido puede estar algún grupo, en particular Evópoli, que ha pedido que el tema de Chillán no se resuelva como se había acordado por encuestas, sino que se recurra de nuevo a al arbitraje, al pronunciamiento del presidente
Piñera. Y en ese... Me mira fijamente porque él está esperando que yo le diga el expresidente Piñera. Entonces... claro, fue con maldad. Entonces, en ese contexto yo creo que, a diferencia de lo que ha ocurrido en el oficialismo, en la oposición ha habido un momento bastante virtuoso de discusión, de acuerdo y, en definitiva, de entregarle a quien corresponde la decisión final sobre la configuración de esta lista ¿Decidió única. bien Sebastián Piñera o Jaime Mañalich? Yo creo que eso tiene que definirse en las elecciones propiamente tal. Pero una mirada yo sobre pienso que los decidió cupos que quedaron correctamente respecto a lo que representa la historia, la influencia de cada partido. Y bueno, es cierto que Evópoli quería muchos más cupos que los que se le asignaron, pero me parece que la resolución del presidente fue ajustada, insisto, a la tradición, a la historia y a las expectativas de que los mejores candidatos estén efectivamente en la papeleta de voto el 19 de noviembre. Y Víctor, en la democracia cristiana, ¿cómo está el ánimo ahora después de todo lo que pasó, el episodio Rincón finalmente? ¿Cuántos son los candidatos de la democracia cristiana que no pasan el test que se definió, verdad, después del informe de Patricio Zapata? Pero ahí, solo para hacer la diferencia y el puente con lo que se venía conversando antes. En el caso, por ejemplo, socialista, la Comisión Política hace una decisión institucional, le propone a Insulza ir a una. E Insulza puede contestar sí o no, pero nadie discute la institucionalidad. En el caso del Frente Amplio, la institucionalidad cerrada unánimemente le dice a Mayol, no tiene que ser candidato. Decisión unánime que dura 24 horas. Y después empiezan a... O sea, uno puede llegar a ser una coalición después de haberse consolidado y después se institucionaliza. Pero aquí se tiene el nombre primero y hay que crear la coalición después. Detrás del nombre tiene que haber una realidad. Eso es una cosa que cuesta mucho, que no es mágico en política. Y en el caso tanto de la derecha como de los otros que estamos hablando, son decisiones que se toman y que se respetan al interior de un organismo que no se expone en cuestión. Eso es lo que hay que lograr a nivel de los partidos y a nivel de las coaliciones. En eso consiste la madurez en política. Ahora, lo importante no es a cuántos afecta una decisión interna de quién es o no candidato según parámetros éticos, sino que los parámetros éticos se apliquen a todos por igual. Y eso es lo que tiene que asegurar cualquier partido. Se fija sus parámetros y una vez fijados caerán 1, 2 o 3, es que eso no importa el número, sino que se le aplique a todos. Pero quisiera saber si aparte de Rincón hubo otros que también cayeron. De momento que yo conozca, no hay. O sea, resulta extraordinariamente curioso haber hecho toda esta marihuanza, discusión, ¿no es cierto?, de la ética, para que algunos personas que parece van a ser candidatos parlamentarios pasaran piola en la comisión Zapata. No es comisión, es un informe. Un informe, sí, Cecilia, Patricio, siempre me corrige. Sí, porque él mismo el informe. Pero Zapata es una comisión en sí mismo. Volviendo atrás, hay un aspecto que yo quisiera destacar. A mí me parece que es evidente que la candidatura de Beatriz Sánchez como a la presidencia de la República tiene visos de debilitarse. Creo que sería complejo echarle la culpa a esta discusión del Frente Amplio respecto a ese resultado. Es evidente para mí que hay vasos comunicantes entre la candidatura de Guillé y de Beatriz Sánchez, y en la medida que uno sube el otro baja, y lo esperable sería, una vez ya lanzada la campaña de Guillé con todo el apoyo del gobierno y de la nueva mayoría, sin la DC, que efectivamente esa candidatura mejorara en la perspectiva ciudadana. Una vez más tenemos a Jaime Mañalich subido por el chorro, con todo el apoyo del gobierno de Alejandro Guillé. ¿De qué estás hablando? Eso es lo que dijo la DC. Perdón, la DC dijo que el apoyo del gobierno, no estoy citando quotes. La verdad, de las que me he informado. La DC declaró que el gobierno se ha alineado detrás de la candidatura de Guillé. Al margen de quien lo haya dicho, tú te has convertido en el vocero de la democracia cristiana, acaba de decirlo Víctor Maldonado. Cada oveja con su pareja, porque si no aquí yo lo que quiero decir es que como pocas veces uno vio una decisión tan drástica en un gobierno que ha mandatado por escrito
entiendo que hasta terceras líneas de responsabilidades en cargos a niveles regionales, etcétera, de no estar presente en ninguna actividad de campaña, como nunca antes, de drástico. Es cosa de mirar, no hay un elemento, ni un anuncio presidencial, ni siquiera con el de la reforma previsional en que se hayan cursado invitaciones a candidaturas. Pero ni que nada. estuvo en 3 actividades con ministro la semana pasada, Carolina Goich ninguna. Yo no sigo Como- esa, yo no como sigo esa secuencia, cuando pero creo. apareció como senador en la región donde la presidenta fue a anunciar algo, ¿verdad? ¿Eso Bueno, es? pero- Ya. Digo, pero Sí. es como decir que se eviten las giras, que la presidenta no haga más anuncios, que no haga ninguna otra actividad en el No, territorio. la norma dice que si se invita a un candidato, se invita al otro candidato también. co- Porque él ahora es pero- senador, claro, pero es fundamentalmente No, pero- candidato a la presidencia A de la ver, República. Víctor Maldonado. Hay dudas respecto de que el gobierno tenga instrucciones de prescindencia en la competencia interna y en la competencia general del país, de tal manera que los recursos de todos los ciudadanos se emplean en todos los ciudadanos. No, no lo hay. Hay instrucciones de que, por supuesto, las invitaciones se hacen a todos por igual, por supuesto. El problema está en que cuando un senador está en su región y los otros están en las otras regiones, no es necesario que se materialicen en todas partes al mismo tiempo, sino que sean invitados simultáneamente al mismo tiempo. De tal manera que si uno pensara que es el gobierno el que está definiendo las campañas presidenciales en la nueva mayoría, eso no es efectivo, está cada uno enfrentado a sus propias capacidades y hay que confiar. Yo creo que aquí, por ejemplo, es la confianza que uno tiene en su propio candidato lo que importa. Yo, por ejemplo, veo en el caso de la democracia cristiana, nosotros tenemos el caso de una líder que tiene la obligación de transitar a ser conocida. En el supuesto de que ser conocida la va a hacer va a conseguir más adherente. Pero nosotros partimos de la base que tenemos una líder que es capaz de tomar tremendas decisiones ante el país y ante su propio partido. Eso es lo que tenemos. También tenemos el caso de una persona muy conocida que en el transcurso del tiempo tiene que probar su característica de líder. Un líder no es alguien que sugiere, es algo que conduce y decide. Eso es lo que estamos proponiendo ante el país, cada cual tiene un desafío distinto como campaña y esperamos que eso se exprese y los ciudadanos puedan opinar. Hay un candidato Ay. que tiene las dos características ya sí, ganada. ¿En serio? Serio. ¿Cuál? Es famoso y además es capaz de tomar decisiones y ser líder. ¿Y estamos repitiéndonos? Toca repetirse. Ah, Ya. no. El Ya. país tiene que seguir hacia adelante. Vamos a comerciales. WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y acumula miles de kilómetros Latam Paz Extra renovando tu auto con tus tarjetas Santander Latam Paz. Al pagar de 25 a 36 cuotas con tasa preferencial, lo puedes lograr. Infórmate más en santander.cl. Santander Latam Paz. Y los buenos días comienzan una cápsula café Nespresso. Prueba la gama de cafés Lungo de la marca, ideales para despertar con energía. Después de comercial, entonces seguimos con Clarisa Hardy, Víctor Maldonado y Jaime Mañalich. En Santander queremos ayudarte a viajar más. Por eso ahora puedes renovar tu auto a tasa especial y acumular miles de kilómetros Latam Paz Extra. Cómpralo de 25 a 36 cuotas con tus tarjetas World Member Limited y Platinum Santander Latam Paz. Y obtén tasa preferencial del 0,69% mensual y además acumularás 1.000 kilómetros extra por cada millón de la compra. Hasta 20.000 kilómetros extra al renovar tu auto. CAE 9,04%. Infórmate más en www.santander.cl. Queremos ayudarte a viajar. Santander Latam Paz. Aló, buenas tardes. Hola, llamo por una factura de hace 6 meses. A ver, un momento. Ok. Oye, el de la factura nueva. ¿Me da su RUT? Sí, 14, Ya. 090, Ajá. 158-3. Ya. Le pedí el RUT por quinta vez. Si no te bajan del columpio, pórtate a los nuevos planes Emprende Extra Gigas de WOM, con doble de gigas y WhatsApp ilimitado desde 15.990. Y por cada plan extra, lleva un descuento adicional. El power de los emprendedores. WOM, nadie te da más. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. Bases y condiciones en WOM.cl. Cómo partas tu mañana definirá cómo sigue el resto de tu día. Es por esto que me doy un espacio para empezar bien, siempre de la mano de una taza de café de la mejor calidad. Yo siempre opto por una cápsula de café de grano Nespresso, ideal para partir mi día con energía. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica e intercambio estudiantil con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. Bienvenido a pensar.
Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Para los que se esfuerzan, para los que lideran, para los que saben que un equipo no depende de uno, sino de todos, es tiempo de crecer. Cambia tu empresa fácil y rápido a Defontana, el software ERP de gestión y contabilidad número 1 de Latinoamérica, con más de 6.000 clientes activos, único 100% web, soporte en línea y capacitación continua. Contrata ahora cualquiera de nuestros planes y obtén 3 meses gratis. Más información en defontana.com. Defontana es crecer ahora. ¡Alerta! No te pierdas la gran liquidación en Librerías Contrapunto. Más de 30 editoriales rebajadas y 11 librerías esperándote. Ven y aprovecha hasta un 60% de descuento en libros ilustrados. Además, desafía tu creatividad con nuestros libros de manualidades y fotografía. Conoce las últimas tendencias de arquitectura y diseño. O simplemente ponte cómodo y lee por horas. Librerías Contrapunto, con envíos a todo Chile. Visita contrapunto.cl. Sigue nuestras alertas de descuentos limitados en Facebook e Instagram. Cuando una mamá dice voy a una reu en la oficina y vuelvo, en realidad quiere decir voy a una reu en la oficina, dejo a los mellizos en clase de fútbol, estoy 1 hora en el gym, me tomo un café con la Pame, voy al súper, recojo a los mellizos y a todos los amigos que vienen a la pijamada y vuelvo. Para ir por todo el mundo. Dutch Journey. La sub con 3 filas de asientos y 6 airbags, con bono de 2.500.000 pesos a 15.990.000 pesos. Conócela en nuestra red de concesionarios y en familiadodge.cl. Bono financiado por Santander Consumer. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2017. ¿Amas las bicicletas? ¿Sueñas con tener tu propia tienda? ¿Una cadena? Entonces, ¿elegirías que tu idea siga encerrada en un cajón o ¿que vea la luz? ¿Que tu idea haga ruido? ¿Bien fuerte? En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan cuenta corriente nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. ¿Te decidiste a estudiar inglés este año? No busques más. Ven y aprende inglés en serio y certifícate con English UC, el centro de idiomas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde encontrarás cursos de inglés modalidad online o presencial, asistiendo a clases en tu oficina o en la UC. Cursos presenciales con cobertura Sense y convenio marco. Para mayor información visita www.english.uc.cl o búscanos en LinkedIn como English UC. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Desde este domingo, todos los domingos, de 13 a 16 horas, ven a conocer el brunch familiar del restaurante El Cid, con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/es. 7 grados. 7 grados en Santiago. Cooperativa. 22 minutos para las 10. 22 minutos para las 10. La buena costumbre de reunirnos a discutir. El primer café continúa en Cooperativa. Seguimos en el primer café con Clarisa Hardy, con Jaime Mañalich, con Víctor Maldonado. Acumula miles de kilómetros Latam Paz Extra, renovando tu auto con tus tarjetas Santander Latam Paz al pagar de 25 a 36 cuotas con tasa preferencial. Infórmate más en santander.cl. Santander Latam Paz. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas. Y por WOM, y por cada plan, obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Y los buenos días comienzan con una cápsula café Nespresso. Prueba la gama de cafés Lungo de la marca, ideales para despertar con energía. Bueno, otros temas, está el porcentaje de ganancias que se ha dado a conocer de las ISAPRE, está el tema de el informe sobre cómo va a afectar en los empleos la reforma al sistema de pensiones. ¿Con qué quieren partir? No sé, Jaime, Clarisa. Bueno, respecto de este informe que habrían entregado a la Cámara de Diputados, entiendo, ¿no? No habría, se entregó. Se entregó en la comisión respectiva donde se está discutiendo los proyectos. Sí. Es un análisis que hizo el Ministerio de Hacienda con el Ministerio del Trabajo
Y bueno, primero hay que hablar del rango. Se habla que desde 6.000, creo, empleos hasta 390 y tantos mil podría verse. Ustedes se dan cuenta cuando hablamos de ese rango, es cuán precisos son estos estudios que te permiten ese nivel de rango. Pero en rigor, lo que importa, lo que está diciendo de este estudio en frío, sin una previsión, es que cualquier anuncio que implique elevar las contribuciones del empleador a un sistema de seguridad social podría tener efectos, según el estudio, que van de un rango bajo a un rango alto de pérdida de empleos o insalarios, y eso puede ocurrir tanto con la reforma de este gobierno, que ofrece un 5% de cotización adicional del empleador, como en la de Sebastián Piñera, que tiene un 4%. Es decir, en ambos habría, según este tipo de estudio, un impacto en los empleos, bajo ciertos supuestos, de que esto fuera de un solo chancacazo, cosa que no es así. Gradualidad, como sin gradualidad, en el fondo, que de un día para otro le dijeron usted pone tanto. En la medida en que esto es gradual a 6 años en un caso, que es la reforma del gobierno, a 8 años, entiendo que es la reforma de la propuesta del candidato Piñera, que algún efecto esto puede tener en el empleo, eso es lo que está diciendo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, dado la posibilidad de que esto tuviera algún efecto en el empleo, gradual en el tiempo, que podría ser mucho menor a medida que el propio empresario va internalizando el que tiene que hacer esta contribución año con año, por muchos años, habrá un momento en que esto se internaliza y puede no tener ningún efecto. Pero la pregunta al trabajador, ¿qué es lo que quiere el trabajador? De alguna manera, tener alguna garantía de mejores pensiones. Es decir, esta situación ocurre siempre con los sistemas de seguridad social, que como uno pone en juego los beneficios para cuando uno se va a jubilar, con aquellos que pueden afectarlo mientras está en la vida laboral, y por eso la gradualidad es para evitar ese tipo de efectos. Bueno, este informe justamente el documento fue elaborado por Hacienda y Trabajo y dice que el alza del 5% en la cotización previsional con cargo al empleador en un escenario de costo máximo sin considerar la implementación gradual, ¿no es cierto?, del proyecto y midiendo efectos de corto plazo podría implicar una caída de 7,45% en el empleo asalariado formal, ¿no es cierto? Eso es el costo máximo. También el ministro dijo que el ministro de Hacienda, que el efecto aplica exactamente igual a la propuesta del candidato de Chile Vamos, que plantea un alza en la cotización del 4%. Jaime Mañalich levantó la mano. Sí, dos puntos. Primero, este informe responsable del Ministerio de Hacienda y el Trabajo muestra lo que es evidente, que legislar sobre políticas sociales tiene un costo y ese costo tiene que estar presente, y así ha sido entregado la información a la Cámara de Diputados en la discusión. ¿Por qué? Porque produce efectos adversos. Si bien el trabajador que está esperando ser pensionado aspira a que su remuneración al retiro sea mejor, esto, nos dice esta minuta, produce efectos adversos, y es que más gente, 7,45% exactamente, deja de participar del empleo formal y por lo tanto... En el caso más extremo, es un supuesto. Y deja de participar, insisto, en los beneficios del mercado formal del trabajo, proletarizando la situación de hasta 400.000 trabajadores en el país que perderían la condición, insisto, de empleo formal. Lo segundo es que, como ha dicho tanta gente, incluso el presidente Lagos, sin crecimiento económico, todas estas reformas significan empobrecimiento. Y en ese contexto es fundamental poner la vista en qué hacemos como país para recuperar un ritmo de crecimiento que permita estas medidas de equidad, de mejores pensiones, de mejor acceso a la salud. Porque de lo contrario, en la realidad, y aquí lo vemos, un número significativo de personas podría mejorar su pensión, pero otro número igualmente significativo deja de recibir incluso los beneficios de una pensión asistencial en el extremo. Sea quien sea el próximo gobierno, el gran desafío es crecer para poder llevar a cabo todas estas reformas, ya sea la de Sebastián Piñera, ya sea... El gran desafío es recuperar el crecimiento. Sí, Clarisa. Digo, no tengo ninguna duda que el elemento de crecimiento es decisivo, pero ojo,
y la gente no es tonta, ha vivido en este país muchos años con altas tasas de crecimiento y con bajas. Y yo la pregunta que hago es si la gente tiene la evidencia que en buenos momentos de crecimiento su vida no ha cambiado mucho, el discurso del crecimiento le dice poco, salvo que uno le diga, cosa que sí está como parte del debate que tenemos en la nueva mayoría, es cómo se crece con empleos de calidad y sobre todo con protección social, que es esta discusión que se está empezando a dar ahora a finales de este gobierno. No, nadie está diciendo que no haya que crecer. La garantía de que ese crecimiento redunde en mejores condiciones de vida es lo que realmente le importa a la población, porque finalmente, si cuando se crece mucho, les sigue yendo muy bien a los que siempre les va bien, y no hay cambios en las condiciones de vida de la población, la verdad es que no le dice nada a ese discurso. Y entonces yo creo que responsablemente la idea, esta combinación de crecimiento con empleo y con protección social es la discusión. Nadie ha puesto en duda la importancia de crecer. Ojo, que no se trata de decir conmigo van a crecer, como lo dice el candidato de Jaime Mañalich. ¿Cómo realmente piensa crecer? Todas las discusiones que han habido, y acá no se ha enfrentado con seriedad, hace 13 años a lo menos que no ha habido cambios en la productividad. Esto incluye el gobierno pasado e incluye este. Son, por lo menos, yo diría, como para hacerse cargo. Se trata de decir qué reformas estructurales que tienen que ver con el aparato productivo se van a hacer para que realmente hayan empleos y empleos de calidad. Yo no he escuchado esa propuesta, salvo anunciar de que es el candidato al crecimiento, el cómo va a ser para crecer, no, salvo su historia. Conmigo van a crecer. Ahora ahí está, Víctor Maldonado. Y en esta frase hemos transitado por lo que pasa ahora, porque el gobierno ha presentado un proyecto que es un proyecto de reforma profunda. Y por lo tanto sabemos nosotros los ritmos que tienen un debate parlamentario que ahora se inicia y que tiene larga duración. Sí. En un gobierno que le quedan 7 meses por delante, está claro que este es un proyecto que inicia la discusión. Tú hablas de la reforma previsional. Claro. Pero que se concreta, debate y confluye en un acuerdo nacional en la próxima. Entonces, lo que de verdad puede estar aquí también, aparte de lo señalado en cuestión, es cómo combinamos como país beneficios personales y solidaridad colectiva. Esa combinación no la da un análisis técnico cualquiera, la da un convencimiento del país de cómo combina dos bienes, no dos males. En un país que, sea como sea, tiene que crecer. O sea, los grandes temas son temas de debate nacional en campañas que son presidenciales, que son de grandes bloques y son grandes apuestas. Eso es lo que cada cual está, y creo que en esto es bien importante que nos pongamos de acuerdo en que el país no va a avanzar por trocitos, ni solamente por el que la lleve, sino por lo que logra concitar grandes acuerdos. Y eso es una cosa importante a definir también durante esta campaña. El gobierno ha cumplido con su obligación, ha entregado su propuesta y está entregando pura información que no está siendo cuestionada por nadie porque es información objetiva. Creo que está siendo considerada una información de valor. El debate se inicia y demorará 1 año y medio, 2 años el debate en ambas cámaras. Eso es lo que va a pasar. O sea, desdramatizas... Absolutamente. Ok. Sí, Jaime. Perdón, ¿qué es lo que desdramatiza? No, es que esto no es que se pueda definir en las próximas 2 semanas qué es lo que va a ocurrir con el proyecto de pensión. No, yo creo que el valor es que toda la información esté en manos de los parlamentarios para que sea este Congreso avance y la próxima legislatura culmine, ojalá, con este proceso de reforma previsional que tanto necesita Chile. Ahora, respecto a lo que señalaba Clarisa, durante 25 años Chile creció económicamente mucho. Y también hubo una política explícita de redistribución social que significó, ¿no es cierto?, el crecimiento de la clase media, el mejor acceso a la educación, la pobreza extrema se disminuyó y minimizó. Yo creo que desconocer eso en un lenguaje dialéctico no es correcto. Aquí ha habido una promoción social muy importante después de la dictadura y creo que eso hay que reconocerlo. Pero sin duda. Jaime, entonces decir, lejos, esto no ocurrió. No, estoy diciendo que hay un punto de inflexión, hay un momento en que eso se produjo y ocurrió, y hay un momento a partir del cual esto se desacelera, porque si bien hubo
intensivas políticas sociales que no existían en el pasado, que esa yo creo que es la gran contribución que hizo la concertación después de la democracia, la discusión sobre cuáles son las reformas económicas que hay que hacer para poder seguir manteniendo un ritmo de bienestar social acorde a esta nueva estructura social, en que ya no es tanto el fenómeno masivo de pobreza, aun cuando por favor no nos olvidemos, hay un importante segmento de la población que sigue bajo la línea de pobreza, pero además aparecen estos nuevos sectores medios con muchas demandas que fueron olvidadas por exceso de focalización. Precisamente esa es la demanda que surge desde el gobierno anterior, cuando empiezan las manifestaciones estudiantiles, en las regiones, etcétera, te demanda hoy día una necesidad de replantearse qué es lo que está pasando con la economía, que no se lo habían planteado las coaliciones anteriormente. Y yo digo que en ese sentido, tu candidatura está al debe, Jaime. En el caso de Nuestro Mundo hay un planteamiento que yo creo que sería bueno, tal vez en algún otro de los cafés, mostrarlo. Todo el debate sobre diversificación productiva, no agotar nuestros recursos naturales, no sobreexplotarlos, todo eso es una demanda hoy de mucha exigencia si queremos crecer. La propuesta al respecto de la candidatura del presidente Piñera es muy sólida y es conocida. Que uno la haya leído o no la haya leído es otra cosa. Y evidentemente yo me ofrezco para traer aquí el próximo jueves un resumen de esta propuesta. Hagamos esa discusión el próximo jueves. Porque este es un tema muy relevante de política pública en el momento de que estamos de campañas presidenciales y parlamentarias. Yo insisto, volver a decir, hay candidaturas que pueden garantizar o prometer con mucha más realidad una propuesta de crecimiento para el país que otras. Y evidentemente una candidatura continuista del actual régimen no puede ofrecer más crecimiento al país, salvo el 1% que ha crecido por la llegada de inmigrantes en Chile. Ya las proyecciones hablan de casi un 3% sin tener todavía elegido un nuevo presidente. Hay pero se sabe quién va a ser. Hay varios contextos. Por favor, Jaime, si así fuera, hagamos encuesta y no hagamos elecciones. No, hay que hacer elecciones. Es muy importante, bueno, menos mal. Para validarlo. Víctor. No, quien escoge a Piñera escoge repetir lo que ya conoce y sabe que no cambiará, en lo bueno y en lo malo que tenga. Esa apuesta ya está hecha y está bien representada, etcétera. Lo importante es saber si el país quiere mantener la capacidad de hacer reformas importantes en el futuro, que es más allá del mero bienestar que a uno le ofrecen. Estate tranquilo, estate bien, crecerás. Eso es una promesa tranquila, pero lo que no tiene, yo creo, es sueño. Lo que yo creo que no tiene es la capacidad de enfrentar grandes desafíos. Nosotros hemos enfrentado grandes desafíos, a veces con errores importantes, pero damos un paso adelante. Yo creo que el tema es, uno se repite con Piñera o intenta dar un paso adelante con nosotros. En todo caso, la candidata Goich ha apoyado totalmente este proyecto de reforma de la ley de pensiones. Sí, yo estoy anhelando los debates presidenciales. Creo que estamos al debe. Hay mucha campaña y no hay debate. ¿Y cuándo va a ser el debate? Yo creo que, lo que más quisiéramos es que estos debates se iniciaran absolutamente ya. O sea, son dos, además dentro de la coalición, son dos senadores de regiones. ¿Cómo no va a ser lindo verlo a lo largo del país en las regiones debatiendo los temas tanto locales como nacionales? ¿Y en qué topamos? Por parte nuestra, ojalá esto ya hubiera partido. La invitación está hecha, ojalá se pueda tomar lo antes posible, porque creo que eso lleva al debate sobre las ideas más que al debate sobre las personas. O encarna propuestas en persona, que es, creo, lo que tenemos que hacer. La confluencia final depende del diálogo común compartido durante mucho tiempo. Ese es el procedimiento que hemos empleado consistentemente, no la lejanía, sino el diálogo conjunto. Porque si bien hay diferencias, hay una enorme puntos de acuerdo que hay que saber reconocer y hay que saber explotar también. Víctor tiene razón en algo que yo me hago cargo de la necesidad de los debates, y no me estoy pensando no solo los dos senadores en ejercicio que dentro de la nueva mayoría van a competir por la presidencial, sino incluyendo a los restantes candidatos, por lo pronto a Sebastián Piñera, pero también hay otros. Beatriz Sánchez. Claro. ¿Por qué razón? Porque los esfuerzos que cada candidatura por su cuenta hace
de hacer conocer sus programas, no trascienden. Y no trascienden porque se realizan, por ejemplo, actos con, en el caso de Alejandro Guillé, que hizo su propuesta de reforma previsional, en que apoya al gobierno y añade algunas propuestas bien interesantes, las hizo en una comuna popular de la región metropolitana con adultos mayores, pero no tuvo cobertura porque en ese minuto, porque no es parte de un debate. No creo que haya obstrucción mediática ni nada. Creo que no atrae el que cada candidatura, probablemente Sebastián Piñera hace otro tanto con sus agrupaciones, lo mismo Carolina Goich, etcétera. Ya vemos que toda la cobertura está metida en la bronca de Alberto Mayor en el Frente Amplio con los demás candidatos, cuando Beatriz Sánchez probablemente esté haciendo otro tanto, presentando sus propuestas. Hacer foros concentra la discusión en las propuestas de idea, y por eso creo que cuanto antes se hagan mejor, porque se difunden las propuestas y las distintas visiones. Yo supongo que a partir del lunes, cuando estén inscritas todas las candidaturas parlamentarias, ya se despejará el camino para que eso ocurra. O sea, evidentemente eso es así. En la medida en que se cierre este proceso en el que estamos ahora de definición de las candidaturas parlamentarias y su inscripción la próxima semana, el miércoles creo que vence el plazo, se abre el espacio para dialogar. Y entiendo la invitación que hace Víctor a que haya un debate entre Goich y Guillé, porque evidentemente él piensa que Guillé va a salir mal parado de eso, se va a disparar a los pies y eso podría beneficiar a su candidata. Nosotros siempre pensamos en positivo, más bien así lo bien que le puede ir a nuestra candidata. O más bien lo que está también pensando es ver cuántos puntos de confluencia hay que permiten que finalmente sean dos puntos de vista dentro de un gran paraguas de la nueva mayoría. No, este programa no es de ciencia ficción, es un programa de realismo político. Eso es la confluencia. Ahora, lo que no nos tiene confianza. Yo noto una cierta suspicacia por parte de... Bueno, está cumpliendo su papel como representante del pero comando le sale Piñera. natural, hay que decir, como es como algo natural. Y ahora yo creo que vale la pena al aire lanzar un consejo a través de Víctor. Me parece que la idea de la resiliencia y las abejitas no es una buena idea en una campaña presidencial. Hacer una campaña presidencial en que hay que explicarle a la ciudadanía un concepto que no tiene asumido es una cosa muy difícil y de élite, y ojalá, insisto, por el beneficio de la candidata, que ha pasado una tarea tan difícil en las semanas pasadas, pueda esto mejorarse y aconsejarse mejor en un lenguaje más ciudadano. A mí me encanta mi candidata, no todas las piezas publicitarias son necesariamente el agrado de todos, y no tengo nada contra las abejitas. Pero podrían sí distribuir junto con el lema un diccionario para que se pudiera entender qué quiere decir. Estamos provocando la reflexión nacional, la estamos provocando, eso de todas maneras. Yo no sé si nacional, entre nosotros por lo menos. ¿Cómo el eslogan? ¿Cómo el eslogan? Del resiliencia, el de por un Chile resiliente. Sí, la patria resiliente. Patria resiliente, sí. Ese es el tema. ¿Qué significa eso en el fondo? Es la capacidad de regenerarse pasando de las dificultades, emergiendo ante ellas. De la patria joven a la patria resiliente. En rigor, yo volvería a la patria joven sin ningún problema. Implícitamente es una demanda por calidad en la educación, supongo, para que no tenga que ser explicada y todo el mundo pueda para entender que uno diga lo que significa. Cómo no sabía qué significaba la palabra. Claro. Para que le dé a uno un pesa de conciencia. Bueno, Jaime, nos quedan 2 minutos sobre las utilidades de las ISAPRES, que crecieron un 135% el primer semestre. Decíamos antes de entrar al aire que eso era un tema interesante. Vamos a volver sobre el tema de la necesidad de haber hecho una... Yo creo que el gobierno de la presidenta Bachelet tiene una última oportunidad para acelerar el trámite de la propuesta de reforma, que es sensata y que está en la Comisión de Salud del Senado. Probablemente no va a pasar nada, pero la evidente necesidad de crear un indexador para el alza de precios de las ISAPRES, el IPC de la salud lo llama yo, aparece de nuevo en este informe, que por lo demás, hay que decirlo con sus letras, tiene una motivación distractiva. El superintendente tiene un problema muy grave con el tema de Más Vida, que probablemente sea judicializar en contra de él también, y en ese contexto lanzar la pelota al córner parece provechoso, pero insisto, este informe no pone en consideración la catástrofe que ha pasado en el año recién pasado, en los últimos 12 meses, con la ISAPRE Más Vida. De hecho, no incorpora ni siquiera sus pérdidas, que son muy millonarias,
a este informe, y en ese contexto, insisto, yo lo veo como un nuevo llamado, porque las ISAPRE han actuado de acuerdo a la ley. Y en ese sentido, sea, ellas no tienen la culpa de ganar tanto. El sentido es... ¿Eso quieres decir? Eso quiero decir. O sea, en la medida en que no haya una reforma a la ley, esto va a seguir pasando, y dineros que cotizan los afiliados obligatoriamente, en vez de ir destinados a su salud, van destinados a ganancias. Se podría crear una cuenta de ahorro para la salud, se podría redistribuir estos recursos de otra manera, se podía fijar, como era la propuesta del presidente Piñera, un indexador que dijera lo máximo que puede reajustarse un precio. Es esto, porque si esto no se traduce en el costo de la prima para los cotizantes, evidentemente estamos en un problema. Pero insisto, esto está ajustado a derecho. Entonces, el problema es cómo no cambiamos una ley que permite, ¿no es cierto?, que los beneficiarios paguen en exceso por atenciones de salud que no reciben. Clarisa, no, digo, no, la frase es, tenemos un pendiente, pero evidentemente ya no cabe otra propuesta de reforma en la tremenda agenda legislativa de este actual gobierno. No tengo ninguna duda que este es un tema que va a tener que asumir la próxima... El gobierno tiene que cerrar y cerrar bien lo que ya tiene. ¿Sí? ¿Y lo va a hacer, Víctor? Sí. Lo está logrando. Prácticamente todas las grandes reformas están pasadas. A ver, ¿cuáles si puedes enumerar? ¿Cuáles son? ¿Estás en la DC todavía? Sí, ahí estoy. Me confundí. No, pero soy de lo más apropiado para las dos cosas. Apoyo los dos. Soy feliz. Bueno, Jaime Mañalich, Víctor Maldonado, Clarisa Hardy, muchísimas gracias. Que les vaya bien. Chau. Chao. El primer café en cooperativa fue presentado por Pórtate a WOM y únete al power de los emprendedores. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Renueva tu auto y acumula miles de kilómetros con tus tarjetas Santander Latam Pass. Y 20 años.